We are going to save again. Entonces vamos a continuar con las grabaciones. Voy a compartirles pantalla, que mis pantallas han gustado mucho. Entonces vuelvo y repito lo que hacía hace un ratito. Hace un ratito venía hablando de la importancia de la palabra presión. De hecho, es un tema tan importante, tan fundamental, que la medicina permanentemente checa a las personas. ¿Cómo está tu presión? ¿Por qué? Porque es que si desbordamos la presión, recordemos que podemos generar turbulencias muy grandes, podemos generar, descubrir una arteria que está cerrando. Al aumentar la presión, me están diciendo que el área efectiva de una arteria o de una vena está disminuyendo. Unos cuantos familiares nuestros han fallecido a través de la historia por una aneurisma y seguirá ocurriendo. Y ahí es importante que nos alimentemos bien. De vez en cuando una copita de vino, una cervecita, poquitico de alcohol, con el fin de liberar algunas paredes de tantas grasas que podemos acumular. La palabra presión atmosférica directamente relacionado con la altura sobre el nivel del mar. Eso es muy importante. Decía, si yo juego un partido ahorita en Lorica, en Santa Marta, maravilloso. Es fuerte el calor, pero bueno, estoy ya soportando mi cuerpo a 760 milímetros de mercurio. Pero si yo agarro un partido ahorita, pongo Mabel, mira, estamos por allá a 1200 metros. Ya no tengo 760 milímetros, ya tengo posiblemente 680. Ya la respiración es más compleja. Si subo más, puedo bajar la presión a 300 milímetros, 200, 100. Y mientras más suba, voy a encontrar más oxígeno y menos CO2. No será fácil respirar muy alto o bueno, jugar un partido. Difícil. Cuando ya me sumerjo a una charca, es experimento lo que llamamos la presión hidrostática, que depende de tres factores: densidad del fluido, la gravedad que tengamos y la profundidad a la cual metemos. Es muy importante recordar algunas equivalencias. Voy a colocar por allá al frente. Por este lado que puedo tener acá que una atmósfera equivale a 101.325 pascales. ¿Y qué es un pascal? Es la unidad básica de presión. Recordemos que presión es fuerza por unidad de superficie. O sea que aquí tenemos entonces el newton sobre el metro cuadrado. Y el newton sobre el metro cuadrado recibe el nombre de pascal. Normalmente las máquinas que manejamos en el siglo XXI son máquinas de megapascales. Aquí es muy importante. Entonces, con ese dato en mente, vamos a proceder a elaborar el siguiente ejercicio. Entonces, voy primero que todo a borrar esa pantalla. Le doy un borration. I am going to delete, no save, y listo. Y otro compañero que nos quiera leer el segundo problema. Con toda la calma del caso. Alguien que lo lea. ¿Qué es el segundo problema? Problema, Bueno, espera. Dice, un pececillo desea experimentar la mecánica de los fluidos en un alto pueblo donde la presión atmosférica es de 635 milímetros de mercurio. porque es despacito. La expresión atmosférica es, ¿cuánto? 635 milímetros de mercurio. 635 milímetros de mercurio. Entonces, con la ayuda de todos, ¿cómo convertimos esto a atmósferas? Simplemente dividimos por 760. Que me colaboran con ese dato. Recuerden que la palabra Thor o la palabra milímetro de mercurio son sinónimos. Entonces me pueden colaborar ahí. Recuerden, 760 milímetros de mercurio equivalen a, digamos, entonces esto sería 635
sobre 760 y eso nos ha convertido a atmósferas. Eso da 0.80 y... Pues lo redondeo, ¿o qué? No, díganlo tranquilo, 8355. déjalo ahí, ya. 8.35 atmósferas, muy bien, listo. Síganlo leyendo. Voy, pero, a ver. Se sumerge a 24 metros de un fluido con densidad de 1.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, de depósito. De la densidad del fluido es, ¿cuánto? 1.18 gramos sobre centímetros cúbicos. Este dato es muy importante. Gramos sobre centímetros cúbicos. Hay que aprender a hacerlo de inmediato. Yo tengo que pasar a unidades MKS. Truco sencillo. ¿Qué es un gramo? Es kilogramos dividido 1000. ¿Qué es un centímetro cúbico? Es metro cúbico dividido 1.000.000. O sea que la ley de la oreja me dice que paso el 10 a la 6 por 1 y dividido por 10 a la 3. Y eso me da 1000. Entonces, el número que tenemos ahí, 1.18, le agregamos 3 ceros. Entonces nos va a quedar 1.180 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, esto es muy importante. Como ya tengo esa información, yo puedo decir entonces acá que la presión hidrostática será la densidad, o sea, 1.180 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, que no ha cambiado. En la Tierra sigue siendo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si el experimento fuese en la Luna, la gravedad es la sexta parte, siempre y cuando tuviéramos agua allá, pero todavía no tenemos. Por la profundidad, que nos dicen que es de 24 metros. Escuchamos ofertas. Les voy a colocar por este ladito por atrás de un ingreso. La presión hidrostática es lo que ustedes veían que les da. Multipliquen todos. 1100 por 9.8 por 24. El número es grande. Por decir algo, 300.000, 500.000, 150. Eso da 277.536. ¿Cuántos? 200, 77.536. 77.536. ¿Qué? Te recordemos. Una página. Si logro pasar acá, pues siempre tengo la unidad por acá. Se ven acá. Si yo cojo acá, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, este pedacito que tengo acá, esta unidad, la que llama el Newton. Y aquí tengo metros. Sobre metros cúbicos, entonces va a quedar metros cuadrados. Yo voy a tratar de volver acá, entre Newton sobre metros cuadrados. Eso es lo que se llaman pascales. Ya ve la respuesta, esto nos va a quedar que ese número que hay ahí, pues será 277.536 pascales, unidad fundamental de presión. Pero necesito convertirla en atmósferas. ¿Se recuerdan la tablita de la página anterior? Una atmósfera es muy importante poderla convertir a pascales o viceversa. Una atmósfera contiene 101.325 pascales. O sea, ese número que hay ahí, lo escribo acá, 277.536, lo vamos a dividir por 101.325 pascales para que después se nos quede en atmósferas. Entonces ahora si vengo por este lado acá, la presión. La presión hidrostática va a ser, como ustedes me digan, ¿cuántas operaciones? Pero, ¿cómo hizo la conversión? O sea, ¿con qué dato? Que no pillé. 277.536 dividido 102.325. Nos está dando 2 y pico. Me dicen cuánto el Y pico. ese, y ese, y ese 101.325, ¿dónde salió?
Recordemos en la página anterior, una atmósfera tiene 101.325 pascales. Ténganlo por la nota ahí. En el documento también está subrayado con amarillo, te lo pueden sacar. Listo. Oferta con todo eso, todos como que 2,6, Eso vaya a la- 2.73. 9. 2,2 O sea, 2.74. 2,70 ya es no sé, está muy subido. Porque baja un poquito acá. Y por más corrido. En este tablero es que se le pierde el cursor por rato. Les toca aceptar 2,74 aviones. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es la presión total? Pues la presión total es la suma de presión atmosférica más presión hidrostática. De la presión total, ¿qué cantidad es? Entonces, estaremos sumando 0,835 atmósferas más 2,74 atmósferas. Y la respuesta es, pues entonces, cuando era 0,835 atmósferas más 2,74 atmósferas. Eso más nos da 3 y piquito. ¿Cuánto da? 3.5755. 0,57 atmósferas. Entonces, mire cómo interesante. Cuando uno está sometido al fondo del agua, tiene la presión hidrostática por el agua que tenemos encima, o el aceite, o el agua panela, o la miel. Si estamos en el fondo de un volcán de lodo, lo mismo. La presión que la va a generar, lo que está encima, no lo que está debajo. Pero lo que está encima es lo que hace presión sobre mi piel, sobre mi cara, sobre mi cabeza. Entonces, por eso es muy importante ese concepto. Y la presión atmosférica depende de en qué lugar haga el experimento. Entonces, por ejemplo, si ustedes han viajado por Centroamérica, sepa que la cultura maya está llena de cenotes. ¿Qué son cenotes? Cenotes son una especie de pozos cilíndricos donde se hacen rituales. Y obviamente, si alguien fallaba un ritual, lo tiraba, lo amarraba y allá caía en el lago. De los cenotes son muy clásicos. De hecho, en este momento hay mucha urbanización alrededor de algunos cenotes. Y ese es el atractivo. Vendemos este lote en los cenotes, pongamos, de Nochitlán, por ejemplo. Ya tenemos entonces cómo evaluar presión hidrostática, presión atmosférica y presión total. El concepto entonces es básicamente dominar la palabra presión. Ya si nos preguntaran algo más, por ejemplo, sobre superficie, etcétera, recordemos que ¿qué es presión? Es fuerza sobre la superficie. Como yo conozco la presión y por ejemplo la fuerza, puedo estar en superficie. O si conozco la superficie y la presión, puedo conocer la fuerza. Vemos que la definición es muy sencilla. Presión es fuerza sobre superficie. Y vuelvo e insisto, peligro de un tanclazo es que nos quema la piel. Pero peligro de un taponazo es que nos puede matar, porque como es tan poquitica el área, se genera grandes presiones. Listo. Vamos ahorita a hablar de el siguiente problema que tiene que ver con el principio de Torricelli. Desde nuevo correlation. Hablamos un poquitico y vamos socializando. ¿Qué nos dice el principio de Torricelli? Entonces, Torricelli nos enseña dos cosas. Primera cosa, tenemos un fluido. ¿Ya? Ese fluido que están haciendo presión sobre el fondo. Entonces, si en este fondo hacemos un orificio, ¿qué es lo normal?
el agua va a fluir. Esa parece, pues la palabra tan importante. ¿Y qué necesitamos saber? ¿Cuál es la altura de esto? Esto Richter nos dice, después de igualar la energía cinética y potencial de un chorro, es Cualquier empresa igual de esas las vende. a dos veces la gravedad por la profundidad. ¿De dónde salió eso? Recordemos, cualquier pedacito tiene energía potencial, el agua en la parte de arriba, pero la misma agua va a salir abajo, va a gastar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Las masas se cancelan y ¿qué nos queda? Velocidad al cuadrado es 2 por grado por altura y la vez a la raíz de eso. ¿Qué más necesito saber? Necesito saber a qué profundidad, con qué superficie va a salir la agua. Si fuera un círculo, le digo que es pi R2. Si es un cuadrado, entonces utilizo lado por lado. Si es un triángulo, base por altura sobre 2. Depende del hueco que usted tenga. ¿Por qué es importante el hueco? Porque la palabra caudal, no me gusta para allá, que nos diga, se cuenta por Q, es simplemente la superficie o el área por la velocidad. La superficie en que la damos en metros cuadrados. La velocidad en que la damos, el metro por segundo. Por esa razón, es que siempre decimos, el caudal de tal río es tantos metros cúbicos por segundo. O también podemos decir en litros por segundo. Pues es que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, con esa información, vamos a leer y hacer entre todos el tercer problema. ¿Me dice el tercer problema, por favor? Dice, en las bases de un recipiente que contiene un líquido con un nivel de 28 metros, Tenemos acá un fluido y tenemos que el nivel del agua arriba está a 28 metros. ¿Y en la base exi- qué hay? dice, en las bases de un recipiente que contiene un líquido con un nivel de 28 metros, existe un orificio cuadrado de 2,6 centímetros de lado. Muy bien, entonces por 2,6 centímetros por 2,6 nos queda el área de un cuadrado, que es lado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar. Listo. Entonces cogemos 2,6, lo convertimos en metros. Entonces queda 0,026 metros elevado al cuadrado. Calculamos trabajando. ¿Cuánto es? 0,026 al cuadrado. Calculamos trabajando. 0,026 al cuadrado. Esperando ofertas. El televisor público. 0,026 al cuadrado. Eso da 0. A ver, o 10 a la menos 10, ¿cómo es? Súmele 6, uno y me lee el decimal. Súmele uno a ese número y me lee el decimal. 1 punto El decimal. 0,00676. 0,000, 0, otro 0, 676. 676, y eso nos da en metros cuadrados. Entonces, primer dato importante. Muy bien. Ahora al otro lado pasamos y vamos a hallar la velocidad. Vamos a hallar la velocidad por acá. ¿Qué es velocidad? Que lo hallan ustedes. La raíz cuadrada de, abro paréntesis, está muy lejos.
es demasiado cerquita, que será 2 por 9,8 metros sobre segundos cuadrados, multiplicado por una profundidad de 28 metros. Cierro paréntesis y la calculadora viene a complementar. 3 raíz cuadrada, abro paréntesis, 2 por 9,8 por 28. Y lo que le dé le sacan raíz cuadrada. Una de 24. Eso da 23,42. 23,42 metros sobre segundo. Entonces, ahora sí, ¿qué es caudal? Que lo contemos. Es la superficie, que lo tenemos ahí sin 0, 0,1, 2, no, 2 más. 0,0676 por 23,4. Por acá bien lejos. Más lejos todavía. Entonces el caudal va a ser igual. Ese control de esa operación. 0,00676 por 23,4. Eso nos da Espera, espera. A ver, eso da 0,00676 por 23,4. 0,61. Pues lo estoy redondeando. 0,061 metros cúbicos por segundo. Como ese número se ve tan pequeño, lo multiplicamos por 1000, porque nos queda en litros. Entonces, a multiplicar ese número por 1000, nos queda 61 litros por segundo. Entonces, es un dato muy importante en el mundo práctico. Eso es lo que yo necesito saber. ¿Cuál es el caudal? Entonces, a mí, como campesino, me miden por Antioquia, por Nare, por Curabá, me están midiendo si yo tengo una truchera, cuánta agua le estoy quitando a la quebrada. No puedo pasar del 20%. Tenemos que proteger las fuentes. Porque si todo el mundo montara una truchera, entonces todo el mundo estaría sacando el agua. Entonces el programa se va a perder. Entonces hay que evitar eso. Las normas, pues, para cumplirlas, a mí me parece muy bien que que cuidar las aguas. Colombia era el segundo país en recursos hídricos, ya vamos como en el 11. Hemos perdido mucha vegetación, hemos deforestado mucho. Una de las razones es, por ejemplo, cultivar drogas, comillas, entre comillas, utilizar mucho ganado. Y el hombre, en su afán de volver al monte, la gente compra un vasito de tierra, pero después lo que hace es cortar árboles para hacer una casita, hacer piscina que no va a utilizar, o hacer una cancha que tampoco va a utilizar mucho. Entonces hay una crítica constructiva, sembremos. Quien les habla en este momento es un gran sembrador. Yo permanentemente estoy sembrando. Estoy terminando la hacienda de 15 árboles entre carboneros, tulipanes y laureles, en la orilla de las quebradas de Girardot, protegiendo las cuencas. Ya Pero tengo. una pregunta. Ujú. Cuénteme. La parte esta, la parte que aquí, pues, la parte donde dice 2,16 metros cuadrados, ¿sí o qué? Dice igual a 0,026 centímetros cuadrados. El ¿Cierto? área, Dice sí. eso. El área, sí. El área es 2,6 centímetros, porque es un centímetro. Es la centésima parte. Entonces divide ese número por 100. Y al dividirlo por 100, entonces nos queda 0,026. Que ya si lo damos al Listo. cuadrado, entonces es lo que nos permite precisamente jugar por ese resultado. No, espera, o sea, si lo eleva al cuadrado, o sea, el resultado de eso elevado al cuadrado, ¿qué es?
Ese es el área del huequito. Ah, ¿Y qué es caudal? Precisamente el área de un orificio, el área de una superficie por donde va pasando el agua, el aceite y la cerveza. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una cerveza. Nosotros fuimos construyendo mi empresa una cervecera en el poblado. ¿Y qué tenía importante? Que precisamente había que calcular las bombas, y hay que calcular de qué tamaño es el orificio. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, 2 pulgadas, pues yo utilizo 1 pulgada son 2,54 centímetros. Si son 2 pulgadas, sería doble de eso. Con eso hago cálculos y entonces, mire, por ejemplo, en este caso, aparte con un orificio tan pequeño, mire que está saliendo 61 litros por segundo. Si eso fuera leche, esto estaría sacando en esa máquina más o menos 60 litros por segundo. Entonces, mire que digo, esta maquinita está interesante. Si está produciendo cerveza, con esa máquina está produciendo 61, de comillas, botellas de 1 litro, normalmente son de 350, esto que le sale para mucho más. Entonces, esto es importante en la ingeniería de alimentos, la fabricación sobre todo en la parte de embotellamiento final, donde sacamos cervezas, donde sacamos, por ejemplo, lecheritas, donde sacamos la leche. Todos esos factores son muy importantes considerar los caudales. De hecho, es un parámetro siempre a tener en cuenta. Yo necesito tener buena cantidad para envasar, para empacar. Entonces, se justifica tener eso. Bien. Ya como parte final, los invito ya al módulo a que miremos la formulita de cuando un líquido es laminar o cuando pero este... el link que yo envié es del líquido laminar. ¿Cómo, cómo? El link que yo envié a WhatsApp es del líquido laminar. Ah, sí, yo ahí vi una cosita que mandó, excelente, buen aporte. Y ahorita, dentro de un rato, yo les mando estos 2 videos para los que lo quieran repasar. Tienen el módulo con los ejercicios, con la teoría básica, saquen todas las formulitas, ya están todas por aparte. Y ya que nos queda simplemente seguirnos preparando para el final, o sea, pues necesito simplemente será una consecuencia de este repaso. No veo nada distinto y nada normal. ¿Qué se pregunta en una evaluación normal de energías? Como que el estudiante es capaz de calcular la fuerza, el trabajo y la potencia. El ejercicio anterior faltó la potencia. ¿Qué es potencia? Vemos que la potencia es coger esa energía que nos dio, por decir algo, 1000, dividida por 8 segundos. Nos da, por ejemplo, 200. Sería 200 vatios. Que si quiero hablar de caballos, de pronto la reglita de 3. Un caballo de fuerza, el famoso HP o horsepower, equivale a aproximadamente 745 vatios. De la nomenclatura internacional siempre dice un HP equivale a punto 745 kW, o sea, kilovatios. Entonces, más o menos el mundo se mueve de esa manera, de la forma como podemos navegar, como podemos conocer, y esto es universal. ¿Qué va a cambiar? No va a cambiar, por ejemplo, si yo estoy en Colombia, aquí trabajamos 60 Hz, en Europa trabajan por ejemplo 50 Hz. ¿Qué más puede cambiar? Las presiones aquí en América las medimos que todo en bares, en atmósferas, en Pascal. Los europeos lo miden en PSI, o sea, que es el famoso Pound Square Inch. Pero las equivalencias, personalmente, que hay que hacerlas. Lo que pasa es que uno se cría en una cultura y al principio es difícil, ya les comentaba, cuando mis amigos, incluso cuando yo voy a mirar un plano, viendo que son Estados Unidos, a mí mentalmente, no es que se me dificulte, yo lo entiendo ahí mismo, pero tengo que hacer el ejercicio mental de estar convirtiendo los pies a metros. O sea, yo soy capaz de medirlo en pies, porque toda la vida he trabajado en metros. Entonces ahí me tengo en una casa para construir una tubería, por ejemplo, de 30 pies por 15 pies. Entonces mi mente está convirtiendo 30 pies. Yo sé que un pie son 30,48 centímetros. Entonces estoy multiplicando eso y luego digo por metros. ¿Pero por qué? Porque es cultural. Esa parte no creo que la pueda cambiar. Igual cuando dibujamos. Los que dibujamos en español aquí en Colombia, dibujamos todo en metros. Y cuando llegamos a Estados Unidos, a Europa, nos toca dibujar en pies. Ese cambio es tenaz porque uno acostumbra a tener la AutoCAD aquí en Colombia en metros, allá nos toca en otras unidades. Pero yo insisto, eso es cultural.
Lo único que cambia el mundo de las unidades, los principios son los mismos, las formas de trabajar es la misma, todos comemos de la misma manera y al final todos nacemos de la misma manera y a lo mejor vamos a morir de la misma manera. Entonces, la invitación eterna siempre es a que nos manejemos bien, cultivemos el conocimiento permanentemente y lo degustemos. Es que esto es de degustar y de poder disfrutar permanentemente. Entonces, muchas gracias a Tamayo, a Juan Pablo, a Samuel, a Cristian. ¿Qué más se nos conectó? Bueno, Sebas también nos colaboró bastante. Ahí estamos, Samuel Rodríguez. No, a mí me hubiera encantado que hubiéramos aparecido 20 personas, pero igual respetamos, pues de que uno puede comunicarse o conectarse voluntariamente. Hoy hubo un pequeño espacio, ya recordemos que el miércoles presentamos el último quiz. Estamos entregando informe esta semana y a la otra creamos proyectos, ya tenemos ya el 80%. Quiero que todos seamos ganadores. Y fuera de ser ganadores, que hayamos aprendido mucho, lo hayamos disfrutado. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden llevar hojas de blog tamaño carta, crayolas y el trapito rojo. Muchas Por una gracias. pregunta, ¿usted da la próxima física? ¿Cómo? ¿Usted también tiene el curso de la otra física? Yo manejo todas las físicas y el curso básico mío en la universidad es teoría electromagnética. Entonces, esperemos que los dioses me permitan. Realmente los poquitos que quedan en el grupo me han parecido muy bacanos todos, muchachos, muy bacanos. Para que conserven ese espíritu y cambien de peso permanentemente. La vida es movimiento. Los ríos no permiten que nos bañemos 2 veces en la misma parte, entonces movámonos mucho, viajemos mucho, conozcamos mucho. Muchas bendiciones, muchachos. Ahorita Entonces, igualmente, feliz tarde. gracias, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos.